Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy veremos la última virtud del fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:23, el dominio propio o templanza, dice la Reina Valera. Dios desea que todos demostremos dominio propio o esta templanza, ¿no? Sin embargo, en estos tiempos, frente a las presiones externas que hay a la batalla para mantener controlada nuestra naturaleza pecaminosa, resulta bastante difícil o cuesta arriba poder desarrollar el dominio propio. La templanza o el dominio propio, en su sentido etimológico del texto bíblico, significa tener poder o señorío sobre las cosas o sobre uno mismo. Transmite la idea de que uno tiene el dominio de sí mismo de una forma habitual y que se sabe gobernar a sí mismo. Es alguien que es dueño de sí mismo, que tiene fuerza de voluntad, que sabe manejar su carácter cuando se enfrenta al manejo de ciertas situaciones o circunstancias en la vida, ¿no? Claramente debemos establecer que no nacemos con esta virtud, no es natural a nosotros, a los seres humanos, el dominio propio. Si pensamos un poco, podremos notar que todas las virtudes que hemos visto y estudiado, ¿no es cierto?, a lo largo de estas 7, 8 semanas, todas estas hasta ahora implican la necesidad tal vez de tener templanza o dominio propio. Necesitamos dominio propio para amar, necesitamos dominio propio para tener alegría, para tener paz, para ser paciente. Necesitamos templanza para la amabilidad, para la bondad, para fidelidad y también para ser humildes, como lo dice el texto. Cuando desarrollamos el dominio propio, sentimos una sensación de confianza y seguridad. Eso nos da. Dominio propio tal vez tenga algo que ver también con la autodisciplina, ¿no? Y estas dos cosas, el dominio propio y la autodisciplina, son factores claves para obtener cierto éxito moderado, ¿no es cierto? Y para que nuestra vida esté balanceada. Lo cierto es que en estos tiempos de pandemia, en este último año y algunos meses, se nos hace imprescindible practicar este dominio propio. Son muchas las cosas que alteran o han alterado tal vez nuestros caracteres. Nuestra sociedad está muy motivada a dar riendas sueltas a sus pasiones en general. Vemos descontrol en los medios de comunicación, vemos desenfreno, ¿no? A veces la sociedad es cosa mirar la televisión o leer las redes, ¿no? El desenfreno es algo común ya en nuestra cultura en estos días. Nadie respeta a nadie, ¿no? Y nadie respeta nada. En todos lados vemos comportamientos rebeldes, que salen desbordes emocionales, ¿no? Lenguaje irrespetuoso, rabia, etc. Y esta situación no está lejos de nosotros, porque seguramente también está en nuestras familias, en nuestros cercanos, y nosotros también lo hemos experimentado y tenemos a veces la tentación a descontrolarnos en algunas cosas también. A lo mejor algunos de nosotros, así como mucha gente de hoy, sentimos que la vida está un poco fuera de control. Y a lo mejor más de alguno de nosotros lo está en ese borde, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros, tú te sientes presionado por las circunstancias, por las presiones de la vida. A lo mejor nos sentimos indefensos y vulnerables. Pero lo importante es que la Biblia nos da la fuerza, el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, ¿no? La Biblia dice y describe esta situación, la que estamos viviendo hoy en día, la que podemos llegar a vivir cuando estamos al desborde o descontrolados, ¿no? Y el Proverbio 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no frena su impulso. El dominio propio no nace, se construye a través de la práctica, de los buenos hábitos que Dios nos ha enseñado a través de su palabra.
debemos entrenarnos diariamente, practicar diariamente, ¿no? Y de forma personal, en lo que nos conviene, ¿no? En lo que el Señor nos enseña, rechazando lo que daña a nuestra propia vida, a la moral, a la ética, a la fe y a los valores, y lo que daña también al otro, ¿no? El dominio propio es una elección de lo mejor para la vida, que no daña a mi persona y tampoco daña a los demás. Por eso tal vez Pablo en 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos dirigir todo nuestro pensamiento, todo nuestro pensar, nuestra mente hacia las cosas de Dios. De esa manera podemos ayudarnos a tener mayor templanza, mayor dominio propio. La idea clave entonces que debemos sujetar, amarrar aquí, fundamentar como un ancla, es que debemos considerar que tenemos el poder de controlar mi vida o de controlarme por medio de Cristo. Debo considerar eso. Nosotros tenemos el poder de poder controlar nuestras vidas. Para un cristiano el dominio propio se trata de resistir tal vez la tentación de quebrantar la ley de Dios, ¿no? En ese sentido como es frenarnos, ¿no? No pasar a llevar lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Debemos reaccionar ante otros, ¿no es cierto? Demostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Y no es fácil, como veíamos recién. Toda acción comienza en la mente y por lo tanto tener dominio propio implica tener un control absoluto de nosotros mismos. La templanza es el esfuerzo continuo entonces de resistir la tentación, ¿verdad? Y de volver a lo que el mundo ofrece. Cuando Dios ya nos ha mostrado su camino espiritual, es por ahí donde debemos caminar. Si nosotros queremos caminar por la senda del Señor, debemos saber desarrollar y madurar el dominio propio. Así que, entendiendo este concepto, lo que es el camino, el dominio propio, lo que significa esta virtud y los sacrificios y esfuerzos que necesitamos para desarrollarla, ahora podemos hacer una pregunta para poder responder y también para poder desarrollarla, ¿no? ¿Por qué necesitamos dominio propio? ¿Por qué necesitamos, ¿no es cierto?, de la templanza? Y la Biblia nos ofrece mucha instrucción práctica de por qué necesitamos del dominio propio. Así que dejemos que la propia Biblia nos responda esta pregunta. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es necesario que nosotros desarrollemos y maduremos la templanza, el dominio propio? Y lo primero que podemos decir, nos habla Pablo en Efesios 5:2, ¿no? Dice, lleven una vida de amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que podemos decir es que necesitamos dominio propio para demostrar amor verdadero, para llevar una vida de amor, en vez de deseo o dejar llevarse por una pasión irracional, para amar a los demás, no como el mundo los ama, sino que como Cristo nos amó a nosotros y amó al mundo. Y es necesario entonces desarrollar, ¿no es cierto?, o tener templanza para eso. Mateo 5:9 también nos va a dar la idea de por qué necesitamos de dominio propio. Bienaventurados los pacificadores, Mateo 5. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para esto necesitamos templanza, ¿no? Necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás. No es fácil a veces, y menos en las circunstancias en que vivimos. Y buscar la paz en los lugares donde a veces es conflictivo, como nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Con todo lo que vemos. Necesitamos dominio propio para ser pacificadores, para buscar la paz con todo, para poder santificarnos, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:14 dice que seamos pacientes para con todos. Un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué necesitamos dominio propio? Para soportar a los demás con paciencia, en lugar de criticarlo, de juzgarlo, ¿no? No es fácil que lo hagamos. En este tiempo que miramos la televisión, estamos a favor o en contra de uno, donde todo se ha polarizado, donde es rojo o negro, en donde es de derecha y de izquierda, bueno o malo.
nosotros no estamos para entrar en ese juego, sino que necesitamos ese dominio propio para no dejarnos llevar por nuestro propio temperamento y ser pacientes con aquellos que puedan discernir o que tengan diferentes posturas a las nuestras, ¿no? El texto de Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también preocupado de los intereses de los demás. Lo mirábamos la semana pasada, ¿no? Con respecto a la humildad, este texto. Por eso también necesitamos templanza, dominio propio, no solo para buscar de manera automática nuestro bienestar, sino ser benigno, ¿no? Tener compasión, misericordia y también buscar el bienestar por sobre todo de los demás, de los míos cercanos, pero aquellos que incluso con los cuales yo tengo diferencia. Necesitamos el dominio propio, la templanza para poder controlar nuestra vida, ¿no? Para poder llevar los estribos de nuestra vida, para no explotar y para poder madurar y seguir caminando por las sendas del Señor. En Mateo capítulo 7 el Señor también nos va a decir por qué necesitamos de dominio propio. Los versos 13 y 14 dicen, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El Señor lo está diciendo. Son pocos, espero que todos nosotros, que podamos tener templanza y dominio propio. Son pocos los que podemos transitar. Los cristianos estamos llamados a transitar y podemos transitar porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros por estas puertas estrechas, ¿no? Pero para poder caminar ahí, para poder entrar por este angosto camino, necesitamos controlarnos, necesitamos tener templanza en nuestro ser, necesitamos que esta virtud del fruto del Espíritu aflorezca en nosotros, ¿no? Y podamos controlar, para que también todas las demás virtudes del fruto del Espíritu puedan aflorar, ¿no? Necesitamos este dominio propio. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. ¿Para qué? Para escoger entrar por la puerta angosta, como dice Mateo, ¿no? Que lleva a la vida a un mejor lugar, ¿no? La puerta ancha, como dice el texto, ¿verdad? Cuando nos descontrolamos, cuando despilfarramos nuestra vida, cuando todo está mal, cuando no hay control sobre nuestra propia vida, el texto y el Señor Jesucristo dice que vamos a la destrucción. Necesitamos madurar, desarrollar este dominio propio. Segunda de Pedro también nos va a dar algunos consejos y nos va a dar señales de que por qué es necesario, por qué necesitamos del dominio propio, la templanza, ¿no? Segunda de Pedro 3, verso 3 en adelante dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará de nosotros, de ustedes, ¿no? ¿Qué hubo de esa promesa? ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Ante todo deben saber, dice Pedro, que en los últimos días vendrá gente burlona. Y lo vemos en nuestros tiempos. La gente se ríe de nuestra fe, se ríe, lo creemos, ¿no? En todos lados. Hay provocación para descontrolarnos, ¿no? Necesitamos por eso el dominio propio para permanecer fieles. Para permanecer fieles y no dejar que los burlones, como dice el texto, debiliten nuestra fe con sus mofas, con sus burlas. Lo vemos en todo momento y yo sé que a veces es duro y lo encontramos injusto, pero por eso debemos meditar, profundizar, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios y dejar que el fruto del Espíritu nos vitalice, ¿no?, nos refresque. Y que podamos madurar el dominio propio. Segunda Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Segunda Timoteo está en un contexto, pero este mensaje, esta enseñanza es para todos nosotros. ¿Por qué necesitamos tener dominio propio? Porque el siervo del Señor, cada uno de nosotros, siervo, sierva, ¿no es cierto?, el Señor, no debemos ser contenciosos, sino que debemos ser siempre amables, no con aquel que yo quiero nomás, o no con mi hermano, sino con todo, incluso amables con nuestro enemigo, ¿no? Debemos siempre estar aptos para, a través de nuestro control, a través de nuestro discernimiento, nuestra templanza, ¿no es cierto?, que a veces sufrida, poder entregar el mensaje al Señor. Necesitamos ese dominio propio.
para ser buenos siervos, siervos mansos del Señor Jesucristo, para poder mostrar compasión, para poder mostrar misericordia, con un amor verdadero, como Dios lo hace con nosotros. Dios muestra su templanza. Piensen en esto. Cada vez que nosotros nos descontrolamos. Y Él en su infinito amor, ¿verdad? Y en su infinito perfección del dominio propio, ¿no? Imagínense si nosotros estuviéramos en su posición y tuviésemos que tener dominio propio por las actitudes que nosotros tenemos hacia Él. Pongámonos, tratemos de hacer este juego un rato, ¿no? De ponernos, aunque sea un segundo, sé que es imposible, en sus pies. Necesitamos ese dominio propio, ¿no? Podríamos seguir revisando la palabra del Señor para saber qué necesitamos para desarrollar esta virtud del dominio propio, la templanza, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos ahora entonces es, ¿qué podemos hacer para cambiar y crecer en este fruto del Espíritu o en esta virtud del Espíritu Santo? Y la verdad es que para poder desarrollar y madurar la templanza, el dominio propio, pídele a Dios de manera diaria que nos dé más de su espíritu, que incluya, que nos ayude a tener más dominio propio. El dominio propio es necesario para poder demostrar todo el fruto del espíritu y resistir las tentaciones. Y mientras más buscamos a Dios, ¿verdad? A través de la fuente del Espíritu Santo que está en nosotros, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, de la meditación, ¿no es cierto? Más dominio propio tendremos para demostrar este fruto del Espíritu y el Espíritu fruto entero, ¿no? Propongámonos o proponte aumentar el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo que dedicas a esta herramienta que el Señor nos da, la oración, la meditación, la lectura, el estudio de la palabra, para poder transitar ahí. Este es un ejercicio, el dominio propio es una disciplina espiritual, podríamos decirlo, ¿no? Que necesitamos desarrollarla, necesitamos ser hábitos cada día. Así como que hoy vemos que las autoridades han dado un lapso de tiempo en la mañana de 6 a 9 de la mañana para poder ejercitarse físicamente, nosotros hagamos lo mismo, nadie nos necesita dar, nosotros mismos démonos un tiempo, ¿no? Una cortina de tiempo para también hacer ejercicio espiritual, en la oración, en la meditación de la palabra, para que el Señor nos ayude cada día a enfrentar el día con mayor dominio propio. Así que el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es la forma en que el carácter del cristiano y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se manifiestan en los pensamientos y emociones y en nuestras acciones de cada uno de nosotros, sus hijos, de cada uno de los cristianos, ¿no? Nuestra tarea entonces es anunciar el reino de Dios en estos tiempos difíciles, ¿no? Y anunciar también su justicia, ¿no? A través de nuestro comportamiento, ¿verdad? Y eso es lo que muestra el mostrar, valga la redundancia, el poder entregar o que el mundo vea en nosotros el fruto del Espíritu, ¿no? Así que, hermanos, en este tiempo difícil, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde todo es descontrolado, desbordado, pidámosles a Dios que riegue con su amor, con su palabra, con la oración, el fruto del Espíritu para que nosotros podamos salir airosos de esto y para que el fruto del Espíritu en nosotros florezca, refresque, ¿no? Y que Dios nos ayude siempre a desarrollar y a vivir según el fruto del Espíritu, el fruto de su Espíritu, ¿no? Que lo acabamos de mirar. Pidámosles a nuestro Señor, ¿no? Que nos cambie, ¿no? Que nos ayude con el fruto del Espíritu, el amor, la alegría, la paz, que nos dé paciencia, que nos dé amabilidad, que nos dé bondad, que nos ayude a ser fieles, ¿no es cierto? Que nos dé humildad y que nos dé dominio propio. El texto dice al final del 23, no hay ley que condene estas cosas. Y eso es cierto. ¿Quién puede condenar el amor? ¿Quién puede condenar la amabilidad? ¿Quién puede condenar la paciencia, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio? No hay ley, dice Pablo, que condene estas cosas. En cambio, todas las obras de la naturaleza pecaminosa, todas tienen condena. Así que, hermanos, Dios nos ayude en este tiempo. Sigamos adelante, puliendo, regando, nutriendo el fruto del Espíritu que el Señor nos ha dado a nosotros. Tengamos dominio propio, tengamos templanza.
Y de esa manera le podemos pedir a nuestro Señor que nos ayude y que nos dé la virtud del dominio propio. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo que tú has dado esta semana para poder comprender, entender lo que tú esperas de nuestro carácter, Señor, del fruto del Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a amar más, a ser más alegres, a ser pacificadores, Señor, pacientes. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más amables, más bondadosos, más fieles, más humildes y tener templanza y dominio propio, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en el mundo, en este mundo tan caído que vemos hoy día, Señor. En este mundo a ratos devastado, Señor, descontrolado en todos los sentidos, Padre. Bueno, te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Dios los bendiga, hermanos.